Un cordial saludo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de proyección presupuestal de un año a otro utilizando la función de administración de escenarios que tiene el Excel. Entonces vamos a hacer varios escenarios, varias posibilidades que tendría ese presupuesto de, de ventas, digamos, eh, que equivale al estado de resultados proyectado, básicamente. Entonces, inicialmente vamos a ver cómo históricamente se ha comportado cómo se ha comportado esta empresa de un año a otro. Luego vamos a ver cuál ha sido el margen de utilidad bruta que ha tenido la empresa. Eh, Vamos a ver cómo proyectaríamos el IPC para los gastos fijos, sobre todo, y vamos a ver entonces un resultado que sería sus, eh, sus su utilidad neta, pero en el caso de esta asociación, como es una entidad sin ánimo de lucro, esa utilidad neta se llama beneficio neto, neto o excedente, que es el equivalente a utilidad neta. Entonces, vamos a escribir esos indicadores acá porque luego van a jugar mucho en nuestros escenarios. Entonces, el primer indicador es variación en ventas. El segundo indicador es utilidad bruta. El tercero es el IPC, que vamos a utilizar para proyectar los gastos fijos, el aumento, digamos, porcentual de gastos fijos. Vamos a tener un beneficio o utilidad, ¿no? Beneficio neto. Aquí vamos a tener una novedad que es darle nombres a las celdas, unos nombres específicos, porque esto nos va a servir después para hacer nuestros escenarios. Entonces, en donde va a ir el dato eh, correspondiente, vamos al cuadro de nombres de las celdas y le damos nombre de variación ventas. Variación, lo separamos por un guión bajo, ventas. Y le damos enter. Allá entonces, cuando nos paremos ahí, esa celda ya no es solamente H1, sino se llama variación ventas. Lo mismo vamos a hacer con la utilidad bruta. Entonces aquí, esa celda se va a llamar utilidad, separamos con un guión bajo, bruta. Y le damos enter. Lo mismo va a suceder con el IPC. Entonces lo llamamos IPC. Le damos enter y terminamos con el beneficio neto. Bene mayúscula beneficio guión bajo neto y enter. Entonces ya esas celdas cada una tiene su nombre correspondiente y eso luego nos va a servir para hacer nuestros escenarios. Entonces vamos a ver cuál fue el comportamiento de un año a otro en términos de variación. Entonces, para eso la fórmula es igual año 2 paréntesis año 2 menos el año 1 dividido, todo entre paréntesis, lo divido entre el año 1. Y ahí entonces tenemos que la variación, el aumento entre un año y otro de las ventas fue de 5.97. Ahora vamos a ver cuál es el porcentaje o margen de utilidad bruta. Entonces vamos, para poder seguir viendo los nombres de las cuentas, vamos a ir a vista y ahí inmovilizamos, nos paramos
en la celda inmediatamente posterior a las celdas que siempre queremos que se vean y hacemos una inmovilización de paneles. Así que cada vez que yo voy a ir más hacia adelante siempre voy a poder ver eh, el nombre de la cuenta. Y lo mismo si llego a bajar, bajo, siempre voy a ver el año correspondiente. Entonces, esto para tener la comodidad de siempre visibilizar los datos. Entonces aquí vamos a ver cuál es el porcentaje o margen de utilidad bruta que se obtuvo en el año 2019. Esto es utilidad bruta dividido entre las ventas. Esa misma fórmula la copio la fórmula porque la voy a usar en el año 20 también. Entonces copio la fórmula y ahí entonces tenemos, le doy un escape para que no siga seleccionada esa celda. Entonces ya tengo el año 2019 y 2020, ya sé cuál fue la variación. En un año de 26.78, en el siguiente año fue muy similar. Entonces esto ya me sirve como un parámetro, digamos, para proyectar el año. Vamos a copiar todos estos datos que tenemos en el año 2020 y los voy a copiar porque ahí están ya las fórmulas hechas. Copio, copiar y voy al año 2021 y copio todo, pego. No significa que el año 2021 va a ser igual, sino que voy a utilizar todas estas fórmulas que ya están planteadas ahí para poder jugar rápidamente. Entonces continúo. Aquí entonces esta celda de las ventas de 2021 las voy a formularla con un aumento y pues voy a ser inicialmente muy cauto, voy a decir que va a estar un poquito por encima de lo que se comportó el 2020, es decir, voy a decir que va a haber una variación del 6%. Y voy a decir también que la utilidad bruta es de un 27%. Voy a estar muy moderado, no voy a prometer mucho. Este es un dato inicial, digamos. No voy a hacer muchas variaciones, seguramente. En ese primer escenario, voy a proyectar un 3% del IPC, muy similar al del año anterior, y el beneficio neto sí va a ser lo que nos dé aquí, que es en 2021 es igual a beneficio neto o excedente, si lo ven es este. Entonces ese dato no va a variar, pero porque los otros van a variar. Entonces digamos que ahí ya tengo planteado unos primeros indicadores. Entonces, ¿qué es lo que voy a variar aquí? Simplemente voy a tomar el dato de 2020 y lo voy a multiplicar, le voy a aumentar esa variación en ventas que estoy contemplando. Entonces es igual a las ventas de 2020 por 1 más la variación que estoy planteando, que es 6%. Y ya me trae el nombre de la celda tal cual, variación ventas. Ya entonces, como todo estaba formulado, de aquí en adelante me va a... Lo que no estaba formulado era las ventas, el índice de ventas. Entonces, digamos que lo que no estaba formulado era este costo de ventas. Este costo de ventas depende de esa utilidad bruta. Si la utilidad bruta
es de 27%, pues el costo de ventas será lo que me haga falta para llegar al 100%. Costo ventas es igual a 1 o 100%, 1 menos la utilidad bruta. Entonces, esto me da el 100% de las ventas. La utilidad bruta 27%, luego el costo de ventas será 73%. Entre los dos suman 100%. Entonces, ese costo de ventas lo voy a formular, es igual a ese porcentaje por las ventas. Y ahí ya me cambió, ya tengo entonces el 2021 proyectado con esos datos. Pero entonces yo lo que quiero hacer ahora es varios escenarios. Voy a plantear a partir de estos mismos datos, voy a plantear entonces esos escenarios, me voy a datos, voy a análisis de hipótesis y busco administración de escenarios. Ahí me salen los escenarios, le voy a decir agregar uno y ese lo voy a llamar como escenario pesimista. ¿Cuáles son las celdas que voy a cambiar? Voy a señalar entonces, ahí me paro, las celdas que voy a cambiar son estas tres y le digo aceptar. Ahí entonces me dice, bueno, entonces en variación ventas, en un escenario pesimista, ¿usted qué está planteando? Entonces yo digo, pues realmente lo que va a ocurrir es que va a disminuir las ventas, por ejemplo, por efecto de la pandemia. Entonces voy a estar en un menos 10%. O sea, voy a disminuir las ventas. Y voy a tener una utilidad bruta. Ahí entonces voy a tratar de mantener por lo menos ese porcentaje, 27%. El IPC para los costos de ventas, pues ahí lo planteo igual, o sea, 3%. Voy a plantear que no voy a despedir a nadie, entonces simplemente van a aumentar esos costos fijos y bueno, ese va a ser un escenario pesimista. Vamos a agregar un escenario moderado. Moderado optimista. Ese escenario moderado optimista, voy a tener una variación en ventas superior al 6%, voy a decir que va a ser del 8%. Que la utilidad bruta vamos a tenerla en un poco mayor, vamos a estar en un 29% de utilidad bruta, porque vamos a hacer economía. Y el IPC vamos a mantenerlo en el 3%, le digo aceptar. Ahora vamos a ver otro escenario que es optimista. Mayúsculas, optimista. Sigo cambiando las mismas celdas y le voy a decir entonces que en las variaciones en ventas voy a tener un crecimiento del 20% y que voy a tener una utilidad bruta del 30%. El IPC va a estar en el 2%, o sea, voy a ir optimista y efectivamente se calcula que el IPC de este año va a ser inferior porque la inflación por causa de la pandemia, porque digamos que se contrajeron los mercados, en fin, se estima que puede ser un IPC inferior. Entonces tengo ya mis tres
tengo 3 escenarios. Ahora voy a pedirle que me haga un resumen, eh, partiendo de que la celda de resultado es esta de beneficio neto. A esa celda no le puse un momento, porque cerrar, vamos a ver esta celda porque no tiene beneficio neto. Si tiene, entonces vuelvo otra vez a mi administración de escenarios y vuelvo otra vez entonces ahora sí a resumen. Le digo que la celda que quiero es beneficio neto. Y ahí ya me da un resumen. Me saca un resumen que me dice: en el escenario pesimista usted va a tener efectivamente una pérdida, no va a ganar, va a perder casi 16 millones de pesos. Ese es el resultado. En el escenario moderado optimista usted va a obtener un 38 millones y medio de beneficio neto, y en el escenario optimista, es decir, con un 20% de variación en ventas, aumentando la utilidad bruta y teniendo un IPC. Entonces, digamos que ahí tengo ya un cuadro con diferentes escenarios. Ahora miremos a ver cómo podría también funcionar esa administración de escenarios. Poniéndolo ahí, le puedo decir entonces: muéstreme el escenario, perdón, un momento, bajo aquí para que me muestre. Voy a disminuir un poquitico el tamaño aquí para que eso. Tengo aquí entonces costos de ventas. Vamos a ver cómo variaría administración de escenarios. Vamos a ver cómo variaría. Le voy a dar muéstreme, y aquí entonces vemos que tendría un costo de ventas, unas ventas. Es que eso es lo que no me está dejando ver. Voy a tener que sacarle un momentico menos y subo aquí para que me muestre las ventas. Ahora sí, entonces voy a análisis de hipótesis, administración de escenarios, y le digo: muéstreme ese escenario, muéstreme mostrar el moderado optimista, y me cambia todo. Muéstreme el optimista, y lo vemos todo, vemos todos los datos. Entonces, digamos que esa es la utilidad que puede llegar a tener la función de administración de escenarios, que la encuentran en la cinta datos, luego análisis de hipótesis, y ahí entonces la administración de escenarios, salen los cuadros, y ahí me permite hacer el resumen, me permite mostrar, y puedo jugar, digamos, para poder presentar mi propuesta, no solamente en una vía, sino en diferentes vías con diferentes posibilidades. Eso es.